Representantes del ejercicio para que ocupen sus localidades reservadas. Un fuerte aplauso para el presidente y la fallera mayor infantil, Hugo Escartí Faure y Daniela Martín de la Plaza Herbás. Para nuestro presidente y nuestra fallera mayor, Rafael Jiménez Sánchez y Mónica Matamoros Ros. Durante la charla Fallas Digitales nos van a acompañar de la categoría de la Fallera Mayor de Valencia 2019, María Moreno, Montse Catalá, periodista en Azul Media y presidenta de Comunicación y Promoción de Junta Central Fallera hasta el pasado año, Andrés Carrión, geógrafo y manager de Aigers Valencia, David Vega, diseñador gráfico y creador de Canario Fallero, Roberto Baldaquino, director de Hablemos de Fallas, y Fran Adler, fotógrafo y colaborador de Don Falleret, que ya estuvo con nosotros el año pasado. Pero para conocerles mejor, os dejo con el artífice de este evento, con nuestro querido amigo de Don Falleret, Juan Meneses. Un fuerte aplauso para él. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias, David. Yo lo primero es agradecer a la falla Joaquín Navarro Carrícola que nos pueda permitir a la gente que hacemos Don Falleret celebrar un encuentro de redes sociales, hablar de fallas y compartir con vosotros una tarde con gente que sabe mucho, ¿no? Que vive las fallas como todos nosotros, ¿no? Que es lo que nos une. Los que estamos aquí nos une esta pasión por las fallas y en concreto también unido por internet y esa visión, y hoy vamos a intentar averiguar cómo transmitimos esta imagen de las fallas en internet o cómo nosotros también la percibimos, ¿vale? Pues lo primero es vamos a ir recibiendo uno a uno y conociendo poco a poco a cada uno de los ponentes que forman este sexteto, ¿no? de esta segunda edición de Fallas Digitales. Empezamos por Roberto Baldaquino, que es el autor y creador de Hablemos de Fallas y que este año cumple 10 años. Bienvenido, Roberto. Roberto es un luchador, 10 años informando, viviendo el día a día de las fallas, 365 días de las fallas, que es poco, ¿no? No es poco, ¿no? Y además es difícil, ¿no? Complicado. Además con los tiempos que corren y las dificultades que hemos tenido en todos estos años que tú conoces bien. Él tiene ahora una exposición de fotografía en la Universidad Politécnica, en la Casa del Alumno, que es hasta el día, ¿qué día se puede visitar? Hasta el día 24 se puede visitar en la Casa del Alumno, en horario pues prácticamente de un estudiante, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche se puede visitar. La Casa del Alumno es la entrada de la puerta M de la Universidad Politécnica, nada más entrar, a 2 minutitos a la izquierda se encuentra la Casa del Alumno y allí podéis ver pues, 10 años de fallas reflejados en fotos de pirotecnia, de las propias fallas, del taller en el trabajo del artista fallero, de los profesionales que trabajan a diario en las fallas, que trabajan a diario y que trabajan en fallas. Y la verdad que bastante interesante gracias a la colaboración de amigos como yo, ¿no? que hemos aportado nuestro granito de arena ahí. Hablamos de fotografía y hablamos de fotografía con uno que para mí es el mejor de Valencia. Es un tío humilde, alto, guapo, rubio,
pero que hace unas fotos que es una maravilla. Colaborando en Falleros yo no puede ser objetivo, es una delicia sus fotografías. Con nosotros está Fernando. Bienvenidos. Fran viene directamente del ensayo de las exaltaciones de las fallas mayores de Valencia 2020. Fran, vamos a hablar un poquito vamos a hablar mucho de imagen. Y tú de esto sabes mucho. ¿Preparado entonces? Sí, normalmente. ¿Y las exaltaciones cómo están? ¿Cómo están preparándose? Muy bien, muy habitual, la verdad. Pero bueno, se viven momentos de ilusión, momentos muy bonitos que normalmente están detrás de las cámaras, detrás de lo que la gente suele ver. Hay cosas que nos perdemos. Vamos a intentar, ¿no? Posiblemente hacer también nosotros de aquí lo que no se ve, que está bien, ¿no? Vale. Continuamos. El siguiente ponente, yo creo que es un ponente muy potente, ¿no? En redes sociales, sobre todo en Instagram, tiene cientos y cientos de miles de seguidores que utilizan un hashtag súper importante junto con Fallas Digitales, por supuesto. Un hashtag muy potente y muy importante, como es IBEX Valencia. IBEX Valencia, detrás hay una gran comunidad de usuarios en Instagram que lo hacen cada vez más potente y además trasladan la imagen de Valencia a todo el mundo, ¿no? O sea, es una locura el poder utilizar su hashtag y detrás de esa cuenta y de ese hashtag pues hay una persona, hay un geógrafo. Él es Andrés Carmirón. Bienvenido, Andrés. Andrés, que además en otras ediciones, además lo estábamos comentando antes, hacen incluso Instameets, que son los encuentros de usuarios de Instagram, donde a través de eventos y de encuentros, pues ponéis en algunos de los aspectos de la ciudad. Y dentro de poquito espero que haya alguno de la exposición de Linot, ¿no? Sí, nosotros a lo largo del año hacemos muchas quedadas de este tipo en relación a todo lo que tenga que ver con la fotografía y algo que promocionar de la ciudad, pues ahí estamos nosotros. Y cuando llegan las fallas, pues obviamente tenemos que mostrar las fallas en Instagram y bueno, ya no solo dar la imagen que los valencianos damos de las fallas, sino recoger la que los turistas dan y también promocionarla, que es muy interesante. Pues de esto vamos a hablar en un ratito, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias, bienvenido. Continuamos. Otro de los influencers que hay dentro de Instagram. Hoy vamos a hablar mucho de Instagram y también de Twitter. ¿Por qué? Porque los falleros pues hemos conquistado Instagram, ¿no? Utilizamos para compartir nuestros eventos, nuestras imágenes de nuestras fallas, de nuestra indumentaria, utilizamos mucho Instagram. Y hay un personaje en Instagram, es diseñador, viene de unas islas magníficas que siempre hace buen tiempo, como en Valencia, por supuesto. Y la verdad es que le tengo muchísimo aprecio y le estoy, agradecidísimo que pueda estar con nosotros esta tarde. Él es David, él es el canario fallero. Bienvenido. Yo pensaba que iba a venir vestido de fallero. No, porque hubiese sido el único, así que no. Bueno, pues nos hubiéramos puesto todos de acuerdo y venimos todos igual. No, eso. Ahora que ya se acerca la época, ya me vestiré. Ya estás haciendo Operación Corpiño, estamos ahí preparados. De tiempo ya, que esto es el fallero. Bueno, rellenamos la faja, la llenamos bien. Sí. Bueno, bienvenido, David. Continuamos. Ahora un poquito de mujeres, ¿no? Mujeres que además ellas van a ser toda una lección en esta tarde y va a dar gusto poderlas escuchar. Se nos han puesto todos los hombres a un lado. Ahí está, muy bien. Que nos intercambiemos un poco. Es periodista, actualmente periodista de Napun, pero
cuando cogió la delegación, la vicepresidencia de Comunicación y Promoción de Junta Central Fallera, la verdad que yo creo que tendría unos retos importantes que abordó, yo creo que sobradamente bastante bien. Ella abrió un poco el campo y puso en valor el tema digital, la comunicación digital, a través del ente principal de las fallas, como es Junta Central Fallera. Ella ha revolucionado un poco, ¿no? Nos ha puesto en valor a todos los medios de comunicación de información fallera, pero también ha dado voz a todos aquellos usuarios en Internet para que compartieran, ¿no? Ha creado incluso un libro que va a quedar ahí y que me imagino que se seguirá editando, como se llama Falles UNESCO, un libro magnífico de imágenes donde se recopilan año tras año aquellas imágenes más importantes o de mayor impacto en un libro magnífico que podéis conseguir en Junta Central Fallera. Yo estoy hablando de Montse Català. Bienvenida, Montse. Muy bien, Montse. Ahora más relajada, no eres vicepresidenta, pero sigues en el mundo digital y como periodista. Bueno, yo soy periodista, era periodista antes de empezar. Sí, después de 11 años en Junta Central Fallera y 4 como vicepresidenta, nada, ahora soy compañera, vuelvo a ser compañera y volveré a cubrir la fiesta desde la otra parte y a disfrutarla igualmente. La imagen de las fallas, bien, la vemos bien, la percibimos bien. ¿La vemos bien en las redes, quieres decir? Bueno, es que hay tanto trabajo en comunicación y nos queda tanto por hacer que, bueno, la vemos, pero es que se necesita muchísimo, también mucha inversión para hacer un buen trabajo comunicativo. Pues nos vamos a poner enseguida que acabemos de recibir a la última ponente, la participante, que es todo un lujo el poder contar con ella, porque además, ya no solo por haber sido fallera mayor de Valencia, sino porque a través de Instagram, seguimos hablando de esta red social, nos ha enseñado una manera diferente de cómo comunicar una fallera mayor de Valencia con todos sus seguidores. Porque al final, la fallera mayor de Valencia es realmente el icono de las fallas. Pasan las fallas, se plantan, se queman, pero la fallera mayor es el icono que al final es el referente, ¿no? Nuestra representante como una fiesta UNESCO, patrimonio de todos nosotros, pues ella también es súper importante. Pero el hecho de utilizar ese canal para mostrarnos un poco el día a día de una fallera mayor, que muchas veces es desconocido, pues ella lo ha hecho y lo ha hecho yo creo que con sobresaliente. Con todos nosotros, Marina Civera, fallera mayor de Valencia 2019. Yo sé que Marina sigue recibiendo el cariño, el aplauso, además de sincero, ¿no? Porque lo transmites y tú lo recibes. ¿Y en las redes sociales es lo mismo? Sí, además yo creo que es algo que me he dado cuenta que no desaparece, que yo pensaba, pues como todo el año se va a calmar evidentemente al pasar a una nueva etapa, pero no es así. Cada vez que vas a un casal, o en Instagram, como dices tú, me siguen llegando muchos mensajes, gente que me habla, me comenta las publicaciones, incluso por privado muchísimo, y entonces yo veo que es una plataforma que realmente ha servido de algo, que no ha sido tampoco algo temporal, sino que tiene un impacto realmente en los falleros, que eso es lo que yo también pretendía. Pues yo os convido a todos a que os sentéis y os voy a lanzar la primera de las preguntas y vamos a ir comentando y debatiendo. En cualquier momento podéis cortar, os vais pasando el micro, tenemos solamente uno, aunque estamos aquí como en familia y yo creo que la voz puede llegar a todos. Hoy el tema es la imagen de las fallas a través de Internet, ¿no? Los pros y los contras de una fiesta que es muy complicada por el hecho de que hay mucha diversidad de actividades y de actos, pero que al final se centra en una semana concreta en marzo donde se plantan monumentos, se plantan fallas
Se planta arte, pero también hay indumentaria, hay cultura, hay lengua. Y yo me gustaría saber un poco vuestra percepción, ¿no? vuestra opinión sobre esa imagen que, si llegamos correctamente al usuario, sirve para bien, sirve para mal. ¿Empiezas tú? A ver, yo realmente soy nuevo en el sentido de que llevo 3 años. Y claro, yo ahora es una época en la que empieza toda la acción y no sé, estoy ahora un poco nervioso, ¿vale? Pero tú, por ejemplo, que eres una persona que no ha nacido en Valencia, de repente ves las fallas, te apuntas a una falla, eres fallero de la falla Trinidad de Alboraya y te vistes de fallero y lo luces también. Y además, a través de tu canal de Instagram, Canario Fallero, nos vas descubriendo incluso a los valencianos, a los falleros, aspectos de la fiesta que igual nosotros no sabríamos simplificar, ¿no? Sí, pero eso también un poco va en mí, porque el conocer dónde estoy implica el saber un poco de todo, de lo más mínimo, intentar pues informarme, y siempre pienso, si alguien que viene de fuera, como yo, que vive fuera y no sabe de qué va la falla, pues un poco intento explicar de qué va todo, porque claro, es lo típico que todo el mundo de fuera pues escucha, uy, ahí solo se quema cosas y ya está, y que ya es lo típico que se dice fuera, pero cuando ya estás dentro y descubres todo, pues tiene un valor y un significado mucho mayor, que no solo quemar algo porque sí. ¿Y tú lo transmites a...? Claro, intento un poco explicar todo, pero no solo eso, sino hasta el mínimo detalle de cosas diarias de la falla, que hay gente que no entiende, y entonces un poco, sobre todo en mi caso, que me preguntan de fuera, que me dicen, pero ¿y eso por qué? ¿Y eso no sé qué? Pues un poco intentar explicarlo, así, para que la gente de fuera sepa qué son las fallas. Bueno, yo en mi caso es bastante similar al suyo, no porque sea de fuera, ya no soy de aquí, pero siempre es verdad que he vivido las fallas un poco desde fuera. Iba a las mascletas, veía la crema y poco más. Y ha sido precisamente gracias a Instagram, gracias a gestionar esa comunidad y a querer intentar acercar las fallas al conjunto de la comunidad, que yo también me he metido dentro. Hemos hecho actividades, visitas a la exposición Dinot, algunas fallas nos han invitado a algún casal a almorzar o a comer dentro, entonces en mi caso, esa forma de transmitir las fallas a los demás me ha ayudado también a mí a conocerlas. Explicar las fallas es muy difícil, porque todos sabemos, bueno, para nosotros es muy sencillo porque hemos nacido en ellas, nos relacionamos constantemente con la fiesta y nos es prácticamente es parte de nuestra vida, pero explicarla a quien está al otro lado de una pantalla, realmente se le explican trazos de la fiesta, y eso es por la complejidad que conlleva la fiesta. De hecho, por eso fue tan difícil redactar todo lo que fue el papeleo que nos llevó a declarar las fallas Patrimonio de la Humanidad, porque la UNESCO pedía que apenas en un cuadro así, con 200 palabras, pudiéramos explicar qué era la fiesta. Y nosotros nos diferenciamos de la tomatina, por ejemplo, porque a lo mejor la tomatina es mucho más fácil y mucho más gráfica de explicar. Aunque no sabemos en muchas ocasiones que la tomatina está dentro de un contexto de unas fiestas patronales de Buñol que van mucho más allá de esa hora de batalla de tomates. Pero cuando tú intentas explicarle a alguien qué es la tomatina, yo creo que con 2 frases o con unas cuantas palabras, guerra, tomates, creo que se entiende, guerra, tomates. Pero cuando empezamos a hablar de la fiesta con todas sus caminos, que no solo es la falla, sino que luego se abre la literatura festiva, se abre la pirotecnia, se abre la indumentaria.
todo eso es muy difícil de explicar, es más fácil si se vive o si se invita al visitante o al extranjero que nos conozca y que pueda vivirlo. Y ese es el principal objetivo que tiene la fiesta, que es que la quieran conocer desde dentro o por lo menos que se quieran acercar un poco más a ella para intentar conocer todo el mundo que engloba la fiesta. Entonces es bastante complicado acercarlo a través de imágenes porque desgraciadamente no se nos conoce. No se nos conoce. Somos patrimonio de la humanidad, pero bueno, se nos conoce más que a lo mejor hace 10 años, más que hace 20 años. Esto es un camino que hay que seguir recorriendo, pero yo creo que hace un par de años había un artista fallero que me decía que gente de Cuenca pasaba por la puerta del taller y decía, ¿y esto qué es? Entonces, si gente de Cuenca, que la tenemos relativamente no conoce la fiesta, obviamente pues alguien que esté en Oslo, pues menos todavía. Entonces el camino a recorrer es largo también por la complejidad, que a mí me enorgullece que la fiesta sea tan compleja y tan completa y que a lo mejor no sea una guerra de tomates muy fácilmente de vender al extranjero, porque al final una guerra de tomates también es muy primaria, es muy de fuerza, ¿no? Es como un instinto muy primario, pero nuestra fiesta es mucho más bonita, creo yo, y mucho más difícil de explicar. Yo creo que también, contestando a la pregunta de Juan, literalmente, que dice, ¿explicamos bien al mundo o cómo llegamos bien a los falleros, a los no falleros, sobre qué son las fallas? Creo que también, juntando lo que ha dicho Montse, de que aparte de que es muy difícil, es que además Internet hoy en día está evolucionando aún constantemente. A 2 años, Internet es un mundo diferente completamente. Ya no sabemos, cuando te centras a lo mejor en Twitter ya de pronto casi no le hace ni caso a nadie y es Instagram lo que de pronto interesa a la gente. O al principio cuando lo era Facebook y ahora también está desapareciendo un poco. Entonces es un poco empezar a entender qué quiere ver la gente, cómo llegar a los falleros, si mediante imágenes, si mediante vídeos, si mediante personas que les interesan como los Instagramers. Entonces aún es muy difícil entender cómo llegar con las redes a la gente. Igual que en mi caso con mi Instagram, yo pensaba que a la gente no le iba a interesar, a lo mejor un poquito, alguna, pero luego, por ejemplo, me subían los seguidores y eso era, por ejemplo, un vacío que quedaba en las fallas y que a lo mejor no veíamos que a lo mejor podría ser necesario. Pues creo que en las fallas pasa eso aún todavía, que no encontramos del todo cómo llegar a los falleros o incluso a los no falleros, que yo tengo gente íntima que habiendo sido ahora seleccionada fallera mayor hace año y algo, que decía, no, es que tengo este acto, y me decían, ¿y eso qué es? ¿De qué va? No, es que tengo la exaltación, pero ¿y ahí qué te hacen? Gente de Valencia. Entonces es lo que dice, que no sé qué, es muy difícil explicar algunas cosas que para nosotros son tan obvias y tan, como has dicho tú, de nacimiento, pero intentar explicar esos matices que tiene la fiesta para los falleros, que realmente es una fiesta que llevamos a cabo 100.000 personas y que afecta a millones de Valencia, de España y de fuera del mundo. Entonces, yo creo que se está empezando a entender ya cómo acceder a la gente, a explicar o hacerles partícipes de las fallas, con hashtags, con concursos, con directos hasta de asambleas, de incluso eventos como este, que hace que la gente pueda entender más, incluso participar desde la distancia de las fallas. Pero eso que digo, creo que en 2 años será diferente, en 5 años otra vez, y es porque el Internet realmente va a seguir evolucionando y se van a tener que ir adaptando igualmente todas las formas de hacerlo. La verdad es que me has hecho reflexionar con la pregunta, porque claro, aquí vemos gente que es muy activa, que sabe lo que realmente quiere o su visión. Por ejemplo, Montse, pues lo estás explicando con el tema del patrimonio y tal. Joder, hay una labor detrás impresionante, consciente de a dónde quieres llegar. Llegar a la gente, hacer llegar a la gente
lo que es nuestra fiesta y tal. Yo, de todos los que estamos aquí, creo que soy el que estoy aquí un poco de, no sé, como es como el efecto secundario, ¿no? Es decir, me has hecho reflexionar porque, claro, yo no intento dar a conocer, o sea, no es mi fin, pero sí que de alguna manera yo me encuentro en sitios donde yo que tampoco conocía nada, por decirlo de alguna manera, yo ahora he accedido por trabajo a sitios donde he visto cosas que anteriormente no sabía ni que existían o solo conocías lo típico. Entonces, quizá a lo mejor sí que con mi trabajo sí que se puede ver, o está llegando a gente cosas o situaciones en las que a lo mejor no habías reparado o no se enseñaba de esta manera o directamente pasaba desapercibido. Entonces, yo humildemente solo pues doy un poco mi visión. Entonces, igual es por lo que me ha elegido Juan, pero que vamos a ver que aquí la faena que han hecho, incluso Marina, ha sido también, yo creo que ha sido como un punto muy claro de lo que se hacía hasta ahora o lo que una fallera mayor podía hacer en redes o lo que se ha atrevido a hacer o lo que le han permitido, ¿no? Quizá por eso, porque ya ha venido en un momento en el que a lo mejor lo que estás explicando, ¿no? El tema de cómo ha ido evolucionando el internet, cómo han ido cambiando los gustos de la gente por las aplicaciones para informarse, para divertirse. Y la verdad es que es espectacular, pues que yo, por ejemplo, subo una foto de Marina y tengo centenares o miles de likes, o que ella sube una foto mía y dices, madre mía, es increíble la viralidad que puede tener solo Instagram, ¿no? Entonces yo te agradezco que esté aquí y tal, pero yo intento simplemente, pues eso, por ejemplo, Roberto, que tiene un programa, 10 años, está trabajando fuertísimamente en el, pues eso, radiando a todos los eventos, dándolos a conocer. Y yo, desde que estoy con Juan, pues tengo la suerte de poder acceder a sitios, de poder tener pues una publicidad muy buena de un respaldo de Don Falleret, el estar en sitios y que no me presione y que me digan, no, tú saca estas fotos también como todo el mundo. No, tú, chaval, tú ponte por ahí y dispara lo que más te guste, ¿no? Y eso la verdad es que es una suerte. Y si de alguna manera con mi trabajo hay alguien que ve cosas nuevas o ve cosas interesantes o se interesa por la indumentaria, que es lo que realmente a mí de alguna manera me gusta sobre todo, y pues si gracias a eso hay gente que conoce cosas nuevas o se interesa más por las fallas, pues yo encantadísimo, la verdad. Bueno, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Decía Monse que es complicado, pero no es complicado, súper difícil. Nosotros, con colaboración de gente importante de las fallas, como Ángel Romero de Centra Digital, como es Carles Andreu, que está esta noche aquí con nosotros, pues hemos hecho esa exposición de fallas, de 10 años de fallas. Porque alguien me preguntaba que por qué 10 años y por qué no 50 o 60, no, estamos hablando de un aniversario, ¿no? Pero ¿cómo reflejamos 10 años de fallas en fotografía? Sí, es súper complicado. Bueno, pues lo que desde mi punto de vista, digamos un poco lo que tratamos yo desde las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook y Twitter, por medio de la fotografía, por medio de los artículos que se escriben en la web, tratamos un poco de dar a conocer la fiesta y de dar a conocer los aspectos aquellos. Para mí hay una lucha muy grande, ¿no? Una lucha muy grande en la que se trata de que se sepa y se conozca verdaderamente el potencial de las fallas. Es decir, no solamente durante la semana fallera, sino durante todo el año. Y el potencial de la falla no solamente está en el arte efímero, sino sobre todo en la solidaridad y en la cultura. Acabamos de terminar ahora, hemos hecho las galas de la cultura y un concurso de teatro de 4 meses, muy valorado. Pues mucha gente no lo conoce, hay mucha gente de fuera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues de alguna manera darlo a conocer. La gala de la solidaridad, si la gente fuera a la gala de la solidaridad, no pensaría que los falleros somos fiesta solamente.
Yo trato Instagram de una manera en la cual normalmente suelo subir bastantes fotografías y lo que hago es disfrutar, ¿vale? Pero al mismo tiempo que disfruto, trato de dar a conocer con esas fotografías un poco lo que son las fiestas. En el caso de Facebook suelo también subir álbumes de fotos que van un poco enlazados a lo que es la web para explicar precisamente en la web bajo un artículo. No concibo ningún artículo que no lleve su texto correspondiente y explique las fallas, ¿vale? Lo que está ocurriendo. Y luego, pues Twitter un poco es la comunicación entre todos, ¿no? Pero hay dos aspectos fundamentales en todo esto, en la comunicación. Uno, somos los propios comunicadores, es decir, los propios medios de comunicación en todos, digamos, en todos los aspectos que abarca esto, como televisión, como radio, como prensa digital, como prensa escrita. Pero hay una parte fundamental, que son las comisiones. Es decir, las redes sociales han tenido un cambio tan radical en los últimos años que ahora mismo existen lo que son los delegados de medios de comunicación. Cada uno de vosotros, en cualquier momento dado, puede estar retransmitiendo esto y puede estar retransmitiendo o puede subir fotos de todo lo que ocurre en una comisión. Ojo que hay que tener cuidado. Es decir, que a lo mejor hay que saber cómo hacerlo para saber transmitir el mensaje de lo que son y lo que significan las fallas. Eso me imagino que a lo mejor lo podremos hablar. Pues es importante la imagen y sobre todo, bueno, vosotros manejáis mucho las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, tenéis páginas web, dominios, pero hay una herramienta muy importante, ¿no? Que es la imagen visual, ¿no? El vídeo. Y YouTube es el rey, ¿no? El rey donde a través de esos canales pues se pueden ver imágenes a veces distorsionadas de la fiesta, pero como cualquier otra fiesta que bueno, pues está ahí para poder hacerse humor o hacérselo en serio, ¿no? Yo me gustaría hacer un pequeño receso y os voy a invitar a ver un vídeo que espero que os guste. Vamos. Puede aplaudir, ¿eh? Es un vídeo magnífico de
gran youtuber que se llama Patufet, y yo creo que es muy bueno que le sigáis en YouTube, tiene muy buenos vídeos, y es un poco un ejemplo que quería mostraros de que se ve las fallas de otra manera, ¿no? Siempre tenemos la falla oficial, los actos oficiales, la fallera mayor, pero en este caso se recogen imágenes de fallas del barrio del Carmen, pequeñas fallas, la gente pasándolo bien, el disfrute en la calle, la gente bebiendo, comiendo, riendo, oliendo a pólvora, disfrutando de la pólvora magnífica que tenemos, de los castillos artificiales y de esa fiesta que, como dice Monse, es tan compleja, pero a la vez es tan sencilla, porque al final yo creo que, no sé si a vosotros, que es la pregunta que os quiero lanzar, ¿qué os transmite todas estas imágenes? El ver una fallera bebiendo una cerveza, comiendo buñuelos, haciendo una paella, riendo, corriendo, falleras que se están preparando para ir a la ofrenda, una crema. Tan importante es explicar el por qué las fallas se queman, y es que es el sino, por eso lo pone el nombre, ¿no? Son fallas porque se queman y porque las quemamos y al año siguiente volvemos. Empezamos, Monse. Yo creo que es aquello que te más ha impactado, o qué imagen deberíamos eliminar o no, o porque forma parte de la fiesta. ¿Eliminar? ¿Qué imagen deberíamos eliminar? No, eliminar no. O sea, hay que promocionarla y, como tú decías, el vídeo yo creo que es el futuro, pero porque el panorama audiovisual está cambiando de una forma que nos sobrepasa. La forma de ver la televisión ahora en casa ya no es igual. Antes podíamos sentarnos todos a ver la televisión a cierta hora, es que ahora ya ni el informativo puede que lo veas en directo en la televisión, sino que lo veas en el móvil mientras estás volviendo en el metro, o que directamente ya no veas la tele y solo consumas audiovisual de plataformas. Entonces, obviamente, el vídeo es donde está ahora la fuerza. De ahí que Instagram está muy bien, pero los stories han cobrado ya. Ahora tienes la sensación de estar viendo la televisión solo viendo stories, y cuando estás un rato en Instagram es la nueva televisión, y a lo mejor te das cuenta que llevas 10 minutos viendo vídeos y vídeos, o más de 10 minutos, ¿no? Y por eso digo que efectivamente la fuerza ahora está en el vídeo, ¿no? Y es muy difícil hacer un audiovisual bueno y de calidad, y yo creo que ahí los profesionales del audiovisual tienen mucho trabajo por delante, pero eliminar no. Obviamente, a lo mejor sí que Televisión Española solo conecta con Valencia cuando van a quemar las fallas y un par de mascletas. Claro, se pierden toda esa diversión de la gente, toda la colectividad y todo lo que pasa dentro de un casal que va mucho más allá y que era parte del patrimonio. O sea, el poder mezclar gente diferente, diferentes edades, diferentes pensamientos en un casal y juntarlos con un objetivo único, que era plantar la falla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando seleccionas algo, si selecciono la crema, me pierdo mucho más. Si selecciono la ofrenda de flores, los grandes hitos, ¿no? A lo mejor mascleta, ofrenda, crema, me estoy dejando mucho atrás. Pero entonces, por eso los planes de comunicación tienen que ser muy complejos, y también, obviamente, pensar, como estaba comentando Roberto, no es lo mismo comunicar para el fallero que comunicar para el visitante. No tienen los mismos objetivos y ni los mismos intereses. Un fallero de esta comisión le interesará cómo ha acabado la Asamblea de Presidentes. Obviamente, el visitante que nos visita de León, pues le dará igual la Asamblea de Presidentes. Él lo que querrá saber es a qué hora es la ofrenda de flores, porque va a venir con la familia y quiere verla. La comunicación es compleja también. Hay una imagen además en el vídeo que es, no sé si os dais cuenta, que es durante la cabalgata del fuego, la cabalgata del FOC, la gente con los móviles.
es algo que no podemos controlar. Podemos controlarlo en el hecho de la organización de la fiesta, cómo se desarrolla en la calle o incluso en los casales, ¿no? Pero el uso del móvil, todos tenemos móviles, todos tenemos alguna red social, y esa imagen de la gente grabando, incluso en mala calidad, ¿no? Pero grabando un acto de este tipo, a mí me impacta. A mí por lo menos me llama la atención cuando estamos cubriendo algún acto, pero cuando lo vemos en un vídeo fríamente, tranquilamente, y lo ves, llama mucho la atención. ¿Cómo vosotros que lo gestionáis en Instagram, cómo lo veis eso? Bueno, a mí me gustaría volver a la anterior pregunta, la que has hecho de qué es lo que nos despierta, lo que nos dice estos vídeos. Pues yo creo que a todos ver este vídeo pues son recuerdos, son experiencias, son vivencias, son sentimientos. Lo complicado no es transmitirnoslo a nosotros, sino transmitirlo a la gente de fuera, quien no conoce las fallas y quien no tiene ni idea de lo que es, o quien la conoce un poco. No sé si te acuerdas, Monse, hace unos años, una de las actividades que hicimos, que fue entrar dentro de la mascleta. Sí, pues por aquel entonces yo tenía la suerte de conocer a una persona que trabajaba dentro de Instagram, dentro de la propia empresa Instagram, y le propuse la posibilidad de, ya que íbamos a hacer una acción súper chula, darle algo de difusión en el perfil de Instagram, aunque fueran stories. Y me dijo que sí, que preparara algún contenido muy cortito, pero muy directo, y así lo hicimos. Hicimos un vídeo corto ahí dentro de la mascleta antes de dispararla, uno durante la mascleta y otro de la crema. Y súper guay, lo publicaron en Instagram, en las stories de Instagram, en su perfil oficial. Y luego el chico este me comentaba que, claro, que la gente le escribió pensando que nos habíamos vuelto locos, no entendían absolutamente nada. Lo que para nosotros era lo que habíamos estado comentando, pues eso, los hitos, mascleta, el pre, porque entramos dentro, tuvimos la suerte de poder verlo por dentro, cómo se preparaba, la dispara y luego la crema. Pues fuera no lo entendían, pensaban que sinceramente nos habíamos vuelto locos aquí en Valencia o en España, porque para ellos no sabían casi ni dónde estábamos. Y eso es lo realmente complicado, llegar a toda esa gente, o ya no llegar, sino saber transmitirlo. A mí, por ejemplo, me ha pasado que este año, toda la vida me he visto explicando las fallas muchas veces a amigos, a gente que conoces, pero este año me ha tocado explicar las fallas más que nunca, a millones de personas, de la ciudad, de fuera, cuando fuimos a Grecia, cuando hablamos con el cónsul, pues en muchas situaciones que aunque estás acostumbrado a explicar un poco las fallas, te das cuenta de los grados a los que realmente la gente no los puede conocer. Desde tener que explicar a lo mejor los matices de cómo se eligen a las cortes y las etapas de jurados, o algo tan simple como ¿y este traje que lleváis, el disfraz que lleváis? O sea, claro, llegar a conocer a tantas personas que conocen tan pequeños grados o grados diferentes de la fiesta, que tener que transformar un poco esa explicación. Entonces, este vídeo, por ejemplo, me ha hecho gracia porque nunca se me hubiera ocurrido explicar las fallas de esta manera. Porque tú, cuando las explicas, o por lo menos a mí me ha pasado este año, me ciño a una parte más como, pues más general, como pues hablando de la cultura, de lo que representamos, de nuestra tradición, de nuestra historia pasada, de nuestros trajes de indumentaria y los gremios que tenemos, lo que representamos en la ciudad, como una parte mucho más como profunda, o no profunda en cuanto a profundidad, sino más sentimental, de lo que para nosotros significa, para que la gente nos entienda. Y luego realmente un enfoque más sencillo, como viene a ser el de este vídeo, es lo que realmente vivimos los falleros en el día a día. Nosotros tenemos nuestras actividades culturales a las que estamos acostumbrados, pero realmente lo que hacemos en el día a día es esto, es reunirnos, cuando salen las falleras tomando una cerveza antes de salir al pasacalle, todas las cremas de las fallas pequeñitas. Pues cuando viene alguien a visitar, ve el ayuntamiento, entonces le explicas esta falla, claro, pero hay muchos más matices de la fiesta. Entonces es verdad lo que dices tú, que pues que a lo mejor este vídeo a mí me ha hecho sentir algo mucho más personal, que a lo mejor una explicación mucho más pomposa que a veces damos de las fallas, ¿no? Estos son los vídeos que te ponen los pelos de punta. Estos son los vídeos que te llegan al corazón, ¿no? Y como este, hay varios por ahí. Nosotros vimos, yo no sé si tú lo recuerdas, el Levante Televisión, no me acuerdo, mi memoria me falla, no me acuerdo, pero aquel vídeo era espectacular, igual como el vídeo de la promoción de las fallas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un vídeo que se hizo, que se visionó en la falla Bayano, que yo me quedé bastante sorprendido y que sí que verdaderamente es donde verdaderamente te encuentras lo que
el mensaje de lo que significa y son las fallas, ¿no? Hay algo, ahora por ejemplo hablabas de YouTube. Bueno, yo estoy utilizando últimamente mucho el canal de televisión de Instagram, y lo estoy utilizando de tal manera, nosotros que vamos mucho a las presentaciones de bocetos de las fallas, estoy utilizando mucho para grabar a los artistas falleros cuando explican su falla. ¿Quién puede explicar mejor una falla que el propio artista? Es decir, que el mensaje que te da, ¿no? Entonces estoy intentando de alguna manera que ese mensaje llegue, y lo estoy haciendo por medio del canal de televisión de Instagram. Hablabas de lo que se puede eliminar. Si hablamos de vídeo, ¿vale? Yo lo que eliminaría es esa intención de plasmar la fiesta con algún vídeo en directo o con algún vídeo, olvidándonos del vídeo. Es decir, vamos a poner un trípode, vamos a poner un móvil, y bueno, dentro de una hora volvemos y seguro que hemos grabado algo interesante. Claro, al final te encuentras que lo que tú quieres transmitir de la fiesta son personas pasando por el medio. Entonces, eso es lo que se debía eliminar de los vídeos. Sí, te ponías los pelos de punta. ¿Y qué es lo que te pone un poco los pelos de punta? Para nosotros todas esas imágenes, las hemos vivido, estamos ahí, ¿no? Muchas veces eso es una parte olvidada, ¿no? Pues eso, contar las experiencias se intenta hacer a lo mejor de una manera muy protocolaria o ¿cómo te diría? Sí, muy cuidada, como muy políticamente correcta, o como todo muy de una manera muy, ¿cómo te diría? Protocolaria, no sé, yo lo veo así. Y en verdad, este tipo de vídeos, a lo mejor en otras fiestas de España, de cualquier parte del mundo, la gente empatiza viendo eso, ve lo que está sintiendo la gente. Eso es familiar, eso sí que me parece que es un idioma universal, ¿no? Y me gusta mucho porque está grabado como a pie de calle, es decir, me he colado y he grabado y de aquí, muchas cosas. Y a veces, yo creo que, porque explicabas lo que decías de los grados, ¿no? Hay muchos grados, hay gente de desconocimiento, por decirlo de alguna manera, pero es que nuestra fiesta, ¿no? son muchas capas, muchísimas. Entonces, yo creo que lo ideal es este tipo de vídeos, contar historias. Esta persona o estas personas han cogido de aquí y han contado una experiencia y lo han hecho de una manera súper visual. De ahí el tema de la importancia que tiene un vídeo, ¿no? Que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo como fotógrafo, muchas veces queriendo expresar algo, es mucho más difícil quizá en una foto que en un vídeo, porque tienes que coger el momento exacto en el que tienes que... esto es lo que me hace a mí sentir y esto es lo que yo te enseño a ti, creo que es lo que te va a llegar. Pero en un vídeo, lo bueno de un vídeo es que es una historia contada casi en tiempo real. Y al final es la suma de muchos vídeos de diferentes capas, de diferentes grados, los que van a conseguir hacer ver a una persona de fuera que no ha vivido eso, en lo que realmente, o a tener una visión general que asimilar, ¿no? Entonces me encanta el vídeo por eso, porque es pues eso, estamos acostumbrados a ver mascletas, a ver muchas cosas y a lo mejor hacerlo todo muy bonito y como muy redondo, ¿no? Y esto está como grabado así en secuencias una detrás de otra y te ha pegado, perdón por la expresión, pero una hostia en la cara de decir, ole, es que esto realmente es lo que vive una persona que está ahí dentro, ¿no? Y cómo haces ver a una persona que está afuera lo que una persona vive estando dentro, pues yo creo que es la mejor manera, ¿no? Como habéis visto, lo de los vídeos, para mí también un poco que hay vídeos que, como este, creo que son más de la gente cómo siente la falla, pero después están los vídeos promocionales y para mí este es un poco más de el sentimiento fallero, de lo que vivimos nosotros, de cómo lo sentimos. Yo me incluyo porque
yo eso, vengo de fuera y a mí me ha pasado como Marina de ser de Canarias, donde allí son solo los carnavales, la fiesta principal, pues todo el mundo me escribe, ¿pero son igual que los carnavales? No, no tienen nada que ver, porque claro, aquí es juntar cultura y fiesta, allí es fiesta y aparte la cultura, porque el carnaval pues se trata de eso, de disfrazarse, pasarlo bien, es un mes y ya está, pero no es lo mismo que aquí, porque al final... Sí, lo que pasa es que aquí al final el que es fallero todo el año, no es solo un mes. Todo lo que estamos metidos en un casal, desde el primer día hasta el último, estamos haciendo cosas. Entonces eso es muy diferente el cómo se vive ese sentimiento. Y expresarlo en un vídeo yo lo veo súper complicado, porque lo que tú decías de intentar quitar algo, no. Por eso hay que hacer un vídeo o expresando lo que son las fallas para la gente de fuera o las fallas para la gente como la siente. Entonces, yo creo que esa es un poco la diferencia. Y yo que lo veo de venir de fuera, haberlo visto de visitante, a hacerlo ahora, pues el sentimiento es diferente. No lo veo ahora como estar de fuera y ¿esto qué es? Sino que... Claro, ya lo sientes como tuyo. Claro, la percepción del visitante o del usuario de internet cuando ve imágenes de las fallas, al final lo hace propio, ¿no? Lo asimila y lo hace un poco suyo. Y cada uno tiene una percepción diferente, ¿no? Pero al final, bueno, si vemos imágenes de esta manera y es un conjunto de emociones que además nos transmite, yo creo que al final es un poco el sentido de todo esto. A mí me gustaría que si tuvierais la gente, vosotros, que alguna pregunta o alguna cosa es el momento, no habría ningún problema si tenéis alguna pregunta que queráis hacerle a alguno de los participantes. ¿Tenéis alguna? ¿Continuamos? ¿No? La fallera mayor, ¿no? Se ve. A ver, habéis estado explicando pues eso, del vídeo del sentimiento y el pie de calle, vamos, lo que realmente nosotros sentimos. Es verdad que muchas veces se desvirtúan las redes sociales nuestra fiesta. Hay gente que solo ve que pasárselo bien y tal, y es lo que Marina estaba comentando, que muchas veces nos desviamos a la pomposidad y realmente lo que a nosotros nos llena, lo que a cualquier fallero nos llena es cualquier granito de arena que pasa durante el ejercicio, cualquier cosita que hacemos durante el año, no sé, una cena, yo sé, hay momentazos para mí. Yo qué sé, cualquier acto. Yo, por ejemplo, este año estoy flipando. Pero un fallero que está todos los días, como tú estabas diciendo, pues lo vive de una forma diferente. Y tenemos que saber, tenemos que intentar llegar a hacer entender a esa gente que nuestra cultura es muchísimo más. Que nuestra cultura es, ¿cómo te diría yo? Pues como una casita que vas haciendo poquito a poquito, ¿vale? Y que al final, cuando llegas arriba del todo, generas una gran fiesta. Eso es lo que... Y para mí, la verdad es que este vídeo me ha impresionado y me ha hecho recordar un vídeo que hay por las redes sociales que siempre me ha emocionado. Es una canción que van cantando gente, ¿vale? Es que ahora no recuerdo cómo se llama, pero impresiona muchísimo esa canción. Y yo siempre, cuando se acerca pues eso, 28 de febrero, 1 de marzo, la busco y me la pongo y la comparto. Porque dice tanto, habla de la mascleta, de los castillos, de todo, que es impresionante. ¿Ves? Más al micro, ya me he venido arriba. Pues muchísimas gracias por compartir, ¿no? Porque al final las redes sociales e internet es compartir, ¿no? El hecho de que haya usuarios que comparten esos momentos, captan esas imágenes, nos marcan, pues a lo mejor un comentario, o estoy con tal. Al final es eso, ¿no? Las redes sociales son compartir, ¿no? Yo me gustaría que, a modo casi de final
pues compartíais con nosotros, vosotros 6, al que estoy enormemente agradecido de que estéis esta tarde aquí, que compartáis con nosotros esos momentos que habéis vivido, que habéis compartido con los usuarios de Internet, y aquel momento que posiblemente en las fallas 2020 tengáis ganas de compartir. Empezamos por Roberto, que es el que cumple años este año. Compartir. A ver, yo creo que hay una cosa que he dicho muchas veces y que nosotros hemos comentado muchas veces, que lo que te queda de todo esto son las personas, ¿no? Entonces, verdaderamente es... nosotros nos conocemos desde hace muchos años y entonces yo creo que es muy bonito el hecho simple de que estemos ahí, de que estemos dando a conocer la fiesta en cada acto. Y yo creo que esa es una forma de compartir amistad y de dar a conocer la fiesta. La otra parte de la pregunta no sé cuál era, o sea, que... Momento mío de las fallas. Este año, los 10 años. Los 10 años, es que no se puede decir de otra manera. Es decir, recopilar hay que tener en cuenta que la experiencia, y sobre todo en medios digitales, nosotros nos ha costado mucho trabajo. Entonces, ahora que hemos cumplido 10 años, que lo hemos celebrado con la primera charla de 10 medios digitales, de 10 años de medios digitales, en las cuales pues también compañeros tuvimos y compartimos y hablamos sobre los medios digitales. La segunda, que fue hablar sobre 10 años de fallas, y ahora la exposición de fotografía, yo creo que eso, digamos un poco, yo creo que es con lo que me quedo. Entonces, los medios digitales nos ha costado mucho llegar hasta aquí, gracias a personas como Monse, lo dijimos un día. Monse, lo recordaré siempre, hubo una vez que me dijo, mientras otros nos miraban con malas caras, una vez me dijo, dice, es que lo que vosotros hacéis es otra forma de periodismo, y eso me quedará siempre, porque por lo menos es una valoración muy positiva del trabajo que hacemos. Enhorabuena. Por muchos más años que podamos informar y que tú sigas al pie del cañón, que llevar una web, informar, dejar tu familia, aunque eres un vicioso de las fallas, o sea, nos gusta esto porque nos lo llevamos en la sangre, pero lleva mucho trabajo y mucho sacrificio y nada, pues por muchos años más. Lo que quiero decir es una cosa que cuando yo, es una anécdota más que nada, yo llevo 2 años y medio haciendo radio en la UPV Radio. La UPV Radio es una emisora de la Universidad Politécnica y bueno, no es ni muchísimo menos ni un Onda Cero, ni una SER, ni nada de esto, ¿no? Y cuando yo propongo hacer el programa de fallas, lo primero que me dijeron es, ¿cómo vas a hacer un programa de fallas todos los miércoles? O sea, con eso, ¿cómo lo vas a hacer? El programa de fallas, Juan es uno de los colaboradores, Vicente también. El programa de fallas normalmente se hace todos los miércoles y todos los miércoles nos falta aproximadamente entre media hora y 1 hora por hablar. O sea, nosotros hablamos durante 1 hora y luego nos quedan grabaciones, nos quedan charlas, nos quedan... Marina ha estado allí también, Monse también ha estado con nosotros y siempre nos queda mucho por decir. Eso es la grandeza de las fallas. Es decir, durante todo un año, y aquel que no la conoce, pues de esa manera la tratamos de dar a conocer. Pues, a ver, yo tengo un montón de momentos. Tengo un montón, no como fallero, sino, porque me pasa también en otros reportajes que puedo hacer, pero yo me quedo con los momentos, que por ejemplo tengo a Marina, que es la más cercana, tengo momentos en los que a lo mejor estoy
tengo la gran suerte, porque a lo mejor igual empatizo demasiado, o a lo mejor soy más sensiblón, no lo sé, pero veo cosas, sentimientos de ellas, de cuando inician su año, cuando es todo, sí, lo hemos visto en otros años, pero lo estamos viviendo nosotras, y claro, son momentos que yo pues igual estoy escondido en un lado y lo puedo vivir y lo fotografío, y entonces hago un montón de fotos y luego tengo que elegir cuál es la que creo que mejor expresa ese momento. Y claro, tengo un montón, en verdad, porque claro, cada vez que viene un acto nuevo, para mí a lo mejor ya lo he vivido en las fallas anteriores, en las anteriores, pero siempre veo esa chispa súper sentimental o de ilusión o de que es una fantasía, ¿no? Y pues les ves las caritas y es fantástico. Entonces tengo un montón de momentos y me gusta mucho el decir, ostras, es que esta foto realmente me gusta, es este momento, más que la foto, es lo que estás viendo, lo que has vivido, y dice, a mí esto me llena, y no soy yo la afortunada, ¿sabes? Y a mí me llena, entonces, de alguna manera, poder enseñar una foto y que a la gente pueda ver ese momento. Pues esos son los momentos que me gusta compartir, y realmente pues no te puedo decir que tenga uno en concreto, pero muchísimos en realidad. Vamos a empezar con que es mayoría y dejamos a las señoras al final, ¿vale? David, Canario Fallero, tus momentos tienen que ser como aquel que has comentado, ¿no? Que empiezas y un poco novato, como tu primera vez, eso es imborrable. Sí. A ver, yo sobre todo comparto prácticamente todo. O sea, que en mis redes sociales comparto todo, pero porque hago muchas cosas con mi agrupación, con mi falla, y claro, intento ir a cualquier evento que sea fuera de la falla y del sector, y sobre todo lo hago un poco pues, por compartir y enseñar a la gente de fuera de qué se trata y todo lo que se hace dentro del mundo de la falla. Y un momento que estoy deseando, pero porque me marcó mucho el año pasado, fue el Día de la Caridad, que fue cuando escuché a Marina Jazz de Falles, y es como otro momento que estoy deseando vivir este año. Entonces pues también lo compartiré y seguiré compartiendo todo. Un momento, realmente yo desde al principio las fallas siempre las he vivido desde fuera, no he tenido la suerte de tener una familia de tradición fallera ni de pertenecer a ninguna falla desde pequeño. Así que yo creo que mi momento más fuerte y más interesante y más impactante para mí fue cuando, como he dicho antes, con Monse conseguimos entrar al recinto de la mascleta antes de la dispara y poder ver cómo la estaban acabando de montar y poder estar ahí dentro antes del terremoto. Para mí eso me llenó, porque desde pequeño siempre ha sido lo que más me gustaba las fallas. Y recuperando un poco lo que ha dicho antes Juan, de que las fallas y de que las redes sociales son compartir, hay veces que también nosotros pecamos mucho de querer compartir lo que para nosotros es las fallas, y por eso nuestra intención desde IGES Valencia es abrir esa posibilidad de compartir las fallas a todo el mundo, que la experiencia de vivir una mascleta desde dentro, o la experiencia de poder ir a un casal, que puedan vivirla también otra gente. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que esas propuestas de hacer actividades chulas y de hacer cosas guays para redes solo nos llegan en la semana de fallas. A mí me encantaría tener la posibilidad de Instagrames Valencia de un mes de junio, o cuando se pueda visitar un taller, cuando se pueda entrar en algún acto que sea abierto al público, también recibir esas propuestas de poder comunicárselo al resto de la comunidad, gente que a lo mejor, como yo, no es muy fallera, pero que en cuanto lo conoce, le gusta, quiere vivirlo y lo disfruta y lo comparte también. Entonces, bueno, yo quería aprovechar y dejar eso ahí y agradeceros a todos y a Juan que haya contado conmigo. Muchísimas gracias. Pues a un taller podemos ir cuando quieras. Tú pon fecha y hacemos un Insta-Meet en el taller. Ahora luego quedamos. Gracias, Juan, eso que vaya por delante, por contar conmigo también. Momentos de compartir. Buah. A ver, que no moleste. Obviamente
realmente compartir, cuando yo desde Junta Central Fallera he sentido que compartíamos todos, ha sido con todos los trending topics. Que si alguien no sabe lo que es un trending topic, es que en Twitter todos a la vez ponemos una frase, un hashtag, una etiqueta, ¿no? Entonces, conseguir trending topics a nivel Valencia, o sea, ser tendencia, que las fallas o un acto fallero sea tendencia en Valencia o incluso en España, que hemos tenido unos cuantos, ahí es cuando realmente notas que estás compartiendo y que todo el colectivo fallero está aunando todas las fuerzas para que esa Crida Falles, estaba buscando algunos ejemplos, Crida Falles 18, que es el primero que me ha salido, fue trending topic a nivel de España. Ese es el momento en el que muchos individuos hacen que el colectivo salga y que pues alguien de otra comunidad autónoma pues diga, esto de Crida Falles, que es, entonces empiece a ver todas las interactuaciones de los falleros. Entonces, el compartir y conseguir esos hitos juntando la fuerza de todos los falleros es muy potente, porque entonces dices, bueno, pues el trabajo vale la pena, ¿no? Y luego momentos especiales, pues yo creo que todo el tema del patrimonio fue muy emocionante y vivirlo desde dentro, porque veníamos de un trabajo de muchos años, un equipo que lideraba Jorge Guarro durante muchos años trabajó para que eso fuera realidad. Bueno, de hecho era uno de sus objetivos, yo estaba en su equipo trabajando y ese momento que ya sabíamos todos que en la semana que iba a ser, ¿no? Que ya el presidente Junta Central Fallera estaba en Etiopía, y cuando yo recibí esa mañana una llamada y me dice, coge un taxi, vete a por Raquel Alario y vete al ayuntamiento porque esto va a ser inminente, ¿no? Entonces, bueno, eso se tiene que vivir, porque no sabíamos cuándo iba a ser, en qué momento, y recuerdo en el Salón de la Chimenea esperando todos la noticia, muchísima prensa, y cuando de repente las fallas fueron Patrimonio de la Humanidad, pues fue muy emocionante, que os voy a contar. Fue muy emocionante porque estábamos valorando todo un trabajo de tantísima gente, de muchos poquitos y muchas noches en el casal trabajando, y habíamos conseguido un granito que tenemos que mantener, no tenemos que dejar de trabajar, ¿no? Pero eso es uno de los grandes momentazos de los últimos años, creo yo. Aunque luego encuentras belleza en muchísimas pequeñas cosas, ¿no? Y como decía Roberto, las personas, claro, al final estos son personas y te quedas con las personas, con todo lo que compartes, y eso te lo llevas para siempre. Y ya está, ¿no? Bueno, yo creo que sabiendo el año del que vengo, puede que esta pregunta sea más difícil para mí que para el resto, ¿no? Porque realmente creo que sería muy injusto elegir un momento de un año como el que he vivido. Me parecería injusto para el resto de momentos, ¿no? Como perderles el valor, porque todo alcanza una magnitud o un impacto en tu vida que es difícil crear una escala, ¿no? En la que valorarlos con diferentes motivos. Entonces, yo creo que tal vez un recuerdo muy bonito que englobaría todo sería el momento en el que todo terminó, porque digamos que ahí ya como que se llena el vaso. Ya no, aunque vayas a tener experiencias nuevas, digamos que la experiencia de Fallera Mayor de Valencia se ha terminado. Entonces es cuando echas la vista atrás y puedes valorar todas esas experiencias que has vivido. Es cuando entonces valoras todo el año como un conjunto. Entonces, si yo pensara en un momento del año, sería ese momento en el que pude echar la vista atrás y valorar el año, la experiencia, lo aprendido, las lágrimas, las sonrisas, todo el conjunto de cargo que ha cambiado mi vida, ¿no? Ese tal vez es el momento de mayor realización de lo que he vivido. Y si tuviera que a lo mejor elegir uno en particular, sería pues entonces en el que empezó todo. El momento en el que fue la llamada, en el que
se me dio esta oportunidad y donde era la línea de salida, ¿no? De esta experiencia, que es la que me ha traído a conoceros a todos, la que me ha traído a esta silla hoy, la que me subió al balcón, la que me ha llevado a Grecia, la que me ha llevado a Salamanca, la que ha generado que yo ahora ya vaya a ser para el resto de mi vida una persona diferente, ¿no? Entonces, pues, me quedaría con esos momentos. Me gustaría que sonara un poquito de música, porque estamos acabando y yo lo que quiero es agradeceros pues, a uno de vosotros el haber utilizado parte de vuestro tiempo, de vuestra vida, que es posiblemente lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, ¿no? Y dedicarlo pues, a la gente que ha venido al Casal de la Falla Joaquín Navarro Carrícola. A Roberto, muchísimas gracias, mucha suerte, muchos años de éxitos en Hablemos de Fallas. Recordad que tenéis una exposición magnífica de esos 10 años en la Politécnica, en la Casa del Alumno, y que podéis visitar. Suena un poquito más la música. Y a Frank, pues a Frank, ¿qué le voy a decir? Si estamos ya liados, otras fallas, las 2020, las tenemos ahí, grandes recuerdos, compartimos muchas cosas, es un gran colaborador, es sobre todo un gran fotógrafo, pero es una enorme persona y estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, Fran, por estar esta tarde aquí. Andrés, que es un crack de Instagram, es de esas personas que hay que en internet, aunque no lo conozcas, hay que seguir por sus imágenes, por cómo trabaja, porque al final en internet también se transmiten cosas, se transmiten emociones, sentimientos y aunque no conozcas a las personas cara a cara, sí que llegas a valorar un poco el trabajo y esa experiencia. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Al Canario Fallero, tú no sabes los fans que tú tienes. Tú tienes muchos fans. Te lo agradezco muchísimo porque es una persona en el fondo tímido, pero no, pero en las redes sociales está muy bien plantado. O sea, nos enseña esas cosas que nosotros la vemos habitualmente, pues la indumentaria, cómo ir a la ofrenda, los nervios de una presentación, cómo ir a recoger el lino a la exposición, cómo se planta, los nervios de la crida. Magnífico, porque además es ese acto maravilloso donde damos inicio a nuestra fiesta más querida, ¿no? Muchísimas gracias. A Monse Candalá, pues nos ha echado muchas broncas también, con razón, muchas veces. Nos ha querido mucho, nos ha mimado, nos ha colocado, ponte allí, ahora te traigo allí. Porque al final la labor de una vicepresidenta, estar en Junta Fallera, es realmente muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque cuidan mucho la fiesta, la cuidan al detalle. Y entonces, cuando tienes personas como ella que cuida el detalle, provoca que ocurran cosas, crea grupo, crea sinergias, transmite positividad al final, ¿no? Porque en un trabajo a veces hay que ponerse muy serio, pero también es una fiesta para disfrutar y yo creo que lo hemos pasado fenomenal y lo seguiremos pasando, cada uno desde un ámbito, ¿no? Ahora estamos aquí, mañana estamos allí, pero al final lo importante son las vivencias, ¿no? Y este ámbito de internet no siempre es frío, lo que decía, son sensaciones, sentimientos y cuando se trabaja, pues al final queda lo que queda. Una buena amistad, mucho cariño y mucho agradecimiento, Monse. Muchas gracias. Y a Marina Civera, ¿qué le voy a decir? Nuestra recién fallera mayor saliente, pero será siempre nuestra fallera mayor de Valencia 2019. Ella nos ha hecho
como decía Fran, ha sido un punto de inflexión. Hemos tenido grandísimas falleras mayores de Valencia, las seguiremos teniendo, pero cada una tiene una particularidad y ella ha sido la pequeña fallera mayor de Valencia más grande que ha tenido esta ciudad. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, pues yo creo que lo hemos pasado bien. Espero que os haya servido de algo, que nos sigáis en las redes sociales a todos, que somos muy activos en las redes sociales. Y bueno, ahora simplemente David nos va a pedir que suban los representantes y no os vayáis todavía, no os vayáis todavía. En primer lugar, quiero dar gracias a Juan Meneses por traernos a estos ponentes de esta calidad, de esta demostrada profesionalidad. Es todo un honor que Falles Digital por segundo año esté aquí en Joaquín Navarro Carrícola y seguro que van a ser muchas más ediciones. Un aplauso enorme para Juan. Ha sido un tipo de honor, como decía. Ahora, para continuar, para cerrar el acto, pido la presencia de nuestros representantes, de Hugo, Daniela, de Rafa, de Mónica, que ya está sobre el escenario. Un aplauso para ellos. Ahora nuestros representantes van a hacer entrega de un obsequio a todos nuestros ponentes. Magnífica charla, su enriquecedora charla. Es el momento de despedir a nuestras invitadas de esta jornada. Ya sabéis que el primero Juan me pide. Creo que nos falta algo que es importantísimo en las redes sociales. Damos la luz y nos hacemos un selfie. Nos damos la luz y Fran Adler con su móvil nos hacemos un selfie, ¿vale? ¿De acuerdo? Todos de pie, nos ponemos aquí y nos hacemos un selfie. Para aquí, nene. Un fuerte aplauso.
Ahora sí, como decía, es el momento. Primero decía que por supuesto el casal de Joaquín Navarro es vuestro casal y que estáis invitados e invitadas para cuando queráis. Ahora sí es el momento de que nuestros invitados abandonen el escenario. Primero van a nuevas fotos. We are